Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de fuentes reguladas. Bueno, no es estrictamente necesario que uno necesite un regulador de tensión cuando haga una fuente de corriente continua, pero si nosotros queremos tener una fuente de tensión de alta calidad, vamos a necesitar poner un regulador. Alta calidad me refiero a una fuente. No se olviden que un regulador de tensión va a ser como lo podemos caracterizar como si fuera un dipolo de Thevenin, ¿sí? El cual nosotros queremos que mantenga la tensión, en principio, lo más constante posible, independientemente de la corriente que esté tomando dentro del rango nominal, pero también que sea independiente de la red de LAP, ¿sí? De la red 220, porque no se olviden que los 220 volt de la red eléctrica son nominales, pero a veces puede haber 230 volt, a veces puede haber 200 volt. Entonces, si nosotros queremos 12 volt constantes, necesitamos algo que mantenga esa tensión constante. Si nosotros simplemente pusiéramos un rectificador y un filtro capacitor, veríamos que esa tensión se modifica, ¿sí? A medida que se modifica la tensión de LAP. Entonces, básicamente el regulador lo que hace es mejorar la calidad de la tensión continua generada, con respecto a los cambios que puede haber en la red de 220 y con respecto también a los cambios de carga. ¿Sí? Supónganse que yo tengo, mi fuente va a alimentar un sistema que tiene consumos distintos. De repente en un momento consume 10 mA, de repente en un momento consume 1 A. Entonces ustedes piensen que mi fuente de tensión siempre yo la voy a poder modelar como si fuera un dipolo de Thevenin, ¿sí? Entonces, como tal, va a tener una tensión en vacío y una tensión con carga. Entonces, el regulador lo que va a hacer es mejorar la calidad de la tensión que yo genere con mi filtro a capacitor. Bien, entonces, un poco lo que les expliqué recién, podemos hacer una distinción, de hecho la vamos a hacer con el conjunto de filminas que les muestre, entre lo que son fuentes de tensión de referencia y reguladores o fuentes de alimentación. La característica que tienen son similares, pero más que nada una fuente de tensión de referencia va a tener buena constancia en la tensión de referencia, ¿sí? Esta tensión de referencia es un circuito que yo lo voy a alimentar y que me va a entregar una tensión bien constante. ¿Con respecto a qué? Con respecto a variaciones a la temperatura, no se olviden que todas las junturas semiconductoras dependen fuertemente de la temperatura. Entonces, si yo quiero tener una buena referencia de tensión, es decir, bien constante en el tiempo y con respecto a variaciones en temperatura, esto tiene que ser un parámetro importantísimo. Por otro lado, tiene que ser de bajo ruido. ¿Qué significa? Ustedes ya habrán visto que las junturas, digamos, todos los elementos de electrónica, digamos, generan ruido. Generan ruido resistencias y además generan ruido las junturas. Entonces, si yo quiero una fuente bien constante, una tensión bien constante, voy a necesitar que esa fuente sea de bajo ruido. Y por otro lado, otro parámetro de importancia es la estabilidad a largo plazo. Si yo tengo una fuente de 2,5 volt, quiero que dentro de 10 años sea 2,5 volt, no 2,6. ¿Sí? Esto tiene que ver con la estabilidad. ¿Para qué sirven estos circuitos que se llaman como fuentes de referencia? Bueno, como referencias para los reguladores,
como les mostré en el video de introducción. Siempre un circuito realimentado necesita una referencia. Para instrumentos de medida, ¿sí? Todo instrumento de medida siempre hace una comparación. Nosotros usamos la cinta métrica y esa cinta métrica tiene una graduación que se condice con el metro patrón, ¿sí? Es como un patrón. La fuente de referencia es como un patrón. También necesitan patrones los convertidores digital analógico y analógico digital. Bueno, para eso también vamos a necesitar fuentes de referencia. Las tecnologías para lograr esto, bueno, son básicamente el Zener enterrado. Esto es una tecnología semiconductora, fuente Band-Gap y esta XFET. Nosotros vamos a dar una idea de cómo hacer una fuente de referencia con Zener, un diodo Zener discreto, ¿sí? No vamos a entrar en detalles sobre cómo es la tecnología de Zener enterrado, no es la idea es que ustedes puedan el día de mañana armar una fuente con un Zener y ver cómo se logra hacer una fuente Band-Gap, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque esta es la tecnología actualmente más implementada, más popular, que está implementada en los circuitos integrados. Luego vamos a ver cómo se hacen los reguladores de tensión, ¿sí? Esos reguladores de tensión, como les dije, van a utilizar una fuente de referencia, pero ya los reguladores de tensión van a alimentar cargas, ¿sí? Alimentar cargas, me refiero, vamos a tomar de esos reguladores corrientes significativas. Contrariamente a la condición de funcionamiento de una fuente de tensión de referencia, de donde yo no voy a tomar corriente, voy a tomar la mínima posible para no molestarla. De estos reguladores yo voy a tomar un montón de corriente. Léase medio amper, 1 amper, 3 amper, 5 amper o lo que sea, ¿sí? Esas reguladores de tensión van a tener que proveer de un rizado reducido, un ripple, un factor de ripple, van a tener un factor de ripple chiquito, esto para mejorar la calidad de la tensión constante, continua. Va a proveer rechazo a variaciones en la fuente primaria. Fuente primaria me estoy refiriendo a la tensión continua resultado de haber rectificado y filtrado con un capacitor. Esto implica también las variaciones de DELAP, ¿sí? Y por otro lado también va a tener que tener buena capacidad para rechazar los cambios de carga. Es decir, mirándolo como un dipolo de Thevenin, mi tensión en vacío, supóngase que la fuente está en vacío, va a entregar 5 volt, le conecto la carga, le tomo 5 amperes y va a tener que entregar 5 volt. Es decir, que se va a comportar como una buena fuente de Thevenin, ¿sí? Eso se mide como un rechazo a cambios de carga. Yo cambio la carga entre nada de carga y carga plena y la tensión se queda constante en el valor que yo quiero. Como les vuelvo a decir en la introducción, van a estar basadas en el principio de realimentación. Bueno, un poco lo que les dije, la diferencia entre las dos es que las fuentes, los reguladores de tensión van a entregar varios amperes si se quiere, o corrientes del orden del amper, mientras que los otros, la fuente de referencia, no las vamos a cargar, no les vamos a prácticamente sacar corriente.